Bien, entonces lo que voy a hacer son unos cuantos ejercicios sobre el tema de criterios de convergencia de series o pruebas de convergencia. Sí. No voy a hacer ningún ejercicio de la guía porque esa está asignada como tarea, así que he elegido ejercicios adicionales, sí, que voy a resolver aquí. Entonces el primero va a ser el siguiente. La suma, bueno, la serie desde n igual 2 hasta infinito de 1 sobre n natural al cuadrado de n. Bien, entonces se nos pide estudiar si esta serie converge o diverge, ¿sí? Voy a hacerlo por dos métodos, ¿sí? Para ver que a veces un método es más efectivo que otro, ¿sí? Entonces voy a empezar con un criterio que no va a ser muy efectivo, ¿sí? Entonces este no va a ser un buen método. Pero sirve igual para ilustrar cuando los métodos fallan, ¿no? Entonces voy a hacerlo por el criterio o la prueba del cociente. Prueba o criterio del cociente. Para empezar. ¿Sí? Entonces, primero que nada, les recuerdo que si ustedes tienen una serie de términos no negativos, ¿sí? O bueno, no voy a asumir que sean no negativos, ¿sí? Y tienen lo siguiente. Y si voy a hacerlo, no, a ver. Voy a suponer que son no negativos, voy a suponer que es an es mayor o igual que 0, mayor que 0, voy a suponer que son positivos para todo n. Y tienen lo siguiente, ustedes llaman L igual al límite cuando n tiene infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, ¿sí? Pueden pasar tres cosas. Bueno, bueno, vamos a asumir que existen, ¿no? Ya. Entonces pueden pasar tres cosas. Puede pasar que este límite sea menor que 1. Puede pasar que este límite sea mayor que 1. O puede pasar que este límite sea igual a 1. Cuando es menor que 1, vamos a concluir que la serie converge. Esta serie de aquí converge. Cuando es mayor que 1, la serie diverge. Y cuando es igual a 1, no, no sabemos qué pasa. Puede ser convergente o puede ser divergente, pero no sabemos y hay que buscar otro camino para llegar a la solución, ¿sí? Entonces, voy a hacer este ejercicio de aquí utilizando la prueba del cociente, ¿sí? Y veamos a qué llegamos, ¿sí? Entonces, en este caso yo puedo escribir a sub n, ¿sí? Como 1 sobre n por logaritmo natural al cuadrado de n, ¿no? En este caso, a sub n más 1, ¿quién sería? Entonces, en lugar de n, ponemos n más 1. Entonces, esto va a ser 1 sobre n más 1 multiplica al logaritmo natural al cuadrado de n más 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que analizar es qué sucede con el cociente a sub n más 1 sobre a sub n. Bien, ¿esto qué nos va a quedar? Entonces, sustituimos, ¿no? El a sub n más 1 es 1 sobre n más 1 por el cuadrado del logaritmo natural de n más 1. Todo esto sobre a sub n, y esto es n sobre logaritmo natural, perdón, es 1 sobre n por logaritmo natural de n. 1 sobre n por logaritmo natural al cuadrado de n. Bien, aquí podemos hacer, multiplicar extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Y con eso lo que tenemos es que nos queda n por logaritmo natural al cuadrado de n sobre, aquí nos va a quedar n más 1 por el logaritmo natural al cuadrado de n más 1. ¿Sí? Y eso lo podemos escribir de la siguiente forma, escribirlo como n sobre n más 1. Aquí voy a poner un paréntesis grande, voy a poner el logaritmo natural de n sobre
el logaritmo natural de n más 1. Todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque ambos logaritmos están al cuadrado, ¿sí? Y la potenciación es distributiva respecto a los cocientes. Bien, ahora me interesa calcular el límite de esto de aquí, ¿sí? Entonces quiero calcular el límite de a sub n más 1 partido por a sub n, ¿sí? Entonces, bueno, el límite de n sobre n más 1 no va a ser complicado. El que me va a dar un poco de problemas es este límite que tienen los logaritmos. Entonces voy a calcularlo de esa parte, pero voy a calcularlo con respecto a una variable continua. Voy a calcular el límite cuando x tiene infinito de logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Bien, nos damos cuenta de que cuando x tiene infinito, el logaritmo solito se va hacia el infinito y el logaritmo de x más 1 también se va hacia el infinito. ¿Sí? Por lo tanto, obtendríamos una forma indeterminada infinito sobre infinito y podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Y en este caso esto nos queda el límite cuando x es infinito. Derivamos arriba y abajo. La derivada del numerador, 1 sobre x, y la derivada del denominador va a ser 1 sobre x más 1. Igual aquí multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? Esto de aquí nos da el límite cuando x tiende hacia infinito de x más 1 sobre x. Y eso ya es un cálculo sencillo, ¿no? Pueden hacerlo de varias formas. Si quieren pueden volver a aplicar L'Hopital porque les queda algo de la forma infinito sobre infinito. O pueden dividir numerador y denominador para x. ¿Sí? Y esto, resumidas cuentas, va a quedar 1. ¿Sí? Y ya sabiendo esto, voy a continuar aquí arriba. ¿Sí? Continúo aquí arriba. Y bien, lo que tenemos entonces es que el límite, cuando n tiende hacia infinito, de a sub n más 1 sobre a sub n, ¿sí? Va a ser lo mismo que el límite cuando n tiene infinito. Y aquí vemos, si calculamos a sub n más 1 sobre a sub n, resultó que es igual a n sobre n más 1 por el cuadrado del cociente entre el logaritmo natural de n y el logaritmo natural de n más 1. Bien, entonces, este es un producto de dos límites, cada uno, el primer límite claramente vale 1, ¿sí? Una forma de verlo, si quieren, es dividiendo numerador y denominador para n, ¿sí? Y este límite, aquí me falta un cuadrado. Y este límite de aquí acabamos de ver que vale 1, ¿sí? Al cuadrado sigue siendo 1, entonces me quedaría 1 por 1 al cuadrado, y eso aquí vale 1, ¿sí? Y entonces aquí no podemos decidir, ¿no? El criterio no decide. Recuerden que cuando es menor que 1 converge, cuando es mayor que 1 diverge, y si es igual a 1, el criterio no nos dice nada, ¿no? Entonces el criterio no decide. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que el haber elegido este camino, o sea, con la prueba del cociente para estudiar la convergencia o divergencia de esa integral, simplemente no fue fructífero. Así que tenemos que buscar otro medio. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a buscar un medio diferente que sea más efectivo para resolverse de aquí, ¿sí? Como les dije, el objetivo de este ejercicio es ilustrar que no siempre el camino que se elige funciona y hay que buscar un camino alternativo, ¿sí? Entonces voy a utilizar ahora la prueba de la integral. Yo voy a recordar un poco lo que dice, ¿sí? Lo que dice la prueba de integral es lo siguiente. Si ustedes tienen una función f que va desde el intervalo 1 más infinito hacia los reales, que cumple varias cosas. F es mayor o igual que 0, o sea, es no negativa, ¿sí? Es decreciente, es muy importante, ¿sí? Y además, el límite cuando x tiende a infinito de f de x, no sé qué hace falta, esto no hace falta. Es positiva, decreciente, ya. Entonces tenemos lo siguiente. La integral desde 1 hasta infinito de f de x es una integral de Riemann impropia, converge si y solo si la serie
desde n igual 1 hasta infinito, de los términos fn converge. Es decir, o ambas, o la integral y la serie ambas convergen, o la integral y la serie ambas divergen. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo que hay que hacer es construir una función apropiada, ¿sí? Y aplicar este criterio. Entonces voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Y vamos a aplicar el criterio de la integral. Y vamos a ver si este nos otorga algo respecto a la convergencia o no, o divergencia de esta serie. Pues bien, voy a definir la función f, que va a ir desde el intervalo 2 hasta más infinito. Y va a ser definida de la siguiente forma: f de x va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo al cuadrado de x. Y esto vale para x mayor o igual que 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el intervalo de 2 a más infinito. ¿Por qué empiezo desde 2? Porque la serie empieza desde 2, ¿no? Y además, esta serie no puede empezar desde 1, porque cuando n vale 1, el logaritmo vale 0, y no podemos tener división por 0. Por ese motivo, esta serie está iniciando en 2. ¿Sí? Bien, entonces, notemos qué sucede con la siguiente integral. La integral desde 2 hasta infinito, ¿sí?, de f de x, diferencial de x. Esto es lo mismo que tener la integral desde 2 hasta infinito de 1 sobre x logaritmo al cuadrado de x, diferencial de x. Bien, ahora, para integrar eso de aquí, vamos a hacer una sustitución. ¿Sí? Bueno, primero voy a reescribirlo un poco más bonito, para que se vea claramente cuál es, para que se vea claramente cuál es la sustitución que deberíamos hacer. 1 sobre x, voy a abrir paréntesis, ver aquí el logaritmo. A ver, logaritmo natural para nosotros. Sí, yo acostumbro a anotar el logaritmo natural por log, por eso escribí log en lugar de ln. Logaritmo natural de x al cuadrado. No es lo mismo, ¿no? Escribir logaritmo al cuadrado de x, o luego escribir logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, diferencial de x. Y ahora bien, entonces, voy a hacer una sustitución aquí. Sí, la sustitución va a ser la siguiente. Voy a tomar u igual, voy a calcular primero la integral indefinida, ¿sí? Entonces vamos a calcular u, va a ser igual, u igual al logaritmo natural de x. Entonces el diferencial de u, la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces la integral de 1 x logaritmo natural de x al cuadrado diferencial de x se va a convertir en la integral de, voy a primero reescribirla, ¿sí? Voy a escribir primero el 1 sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Y me falta un 1 sobre x y un de x que lo voy a escribir después. Un 1 sobre x por diferencial de x. Que si se dan cuenta, eso es lo mismo que el de u. Entonces yo lo puedo escribir como la integral de, en lugar del logaritmo, ahora es u. Entonces esto me va a quedar 1 sobre u al cuadrado. En lugar de 1 sobre x de x, ahora yo tengo de u. Y esto es lo mismo que tener la integral de u a la menos 2 por el diferencial de u. Esto ya sabemos cómo integrar, ¿no? Se le suma 1 al exponente y se divide para 1 más el exponente. Entonces aquí nos va a quedar u a la menos 2 más 1 es menos 1, dividido para menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? Y esto nos queda menos 1 sobre u más c, pero tenemos que volver a la valor original, que es el logaritmo. Así que esto me queda menos 1 sobre el logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Con esto yo puedo continuar el cálculo de la integral. ¿Sí? Entonces vamos a tener la integral desde 2 hasta infinito de f de x diferencial de x es igual a, aquí nos va a quedar, ya acabamos de ver que esa integral es menos 1 sobre el logaritmo natural de x más c, entonces me va a quedar menos 1 sobre una integral impropia, ¿sí? Es una integral impropia, esto primero que nada es lo mismo que el límite cuando n tiende hacia infinito. No voy a ponerle n, voy a poner otra vez, voy a ponerle b, por ejemplo, ¿sí? De la integral desde 2 hasta b de f de x
diferencial de x. Bien, esto nos va a quedar igual al límite cuando b tiende hacia infinito de... Y acá vamos a ver que esta integral es menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces me va a quedar menos 1 sobre el logaritmo natural de x evaluado desde 2 a b. Bien, esto nos va a quedar entonces el límite cuando b tiende hacia infinito de menos 1 sobre el logaritmo natural de b. Menos por menos es más, 1 sobre el logaritmo natural de 2. Bien, cuando b tiene infinito, el logaritmo se va al infinito, así que 1 sobre el logaritmo se va hacia 0 y esto nos queda entonces 1 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Esto es un número finito y esto implica que la integral es convergente. ¿Sí? Entonces concluimos que la integral converge. Bien, pero esto no bastaba para el criterio. Tenemos que hacer algunas cosas. La función tiene que ser positiva. Y eso es inmediato. ¿Por qué? Porque x, voy a escribirlo. ¿Sí? X es mayor o igual que 2, entonces x es positivo. El logaritmo de x está al cuadrado, entonces también es positivo. Por lo tanto, f de x es claramente positiva, ¿no? F de x es mayor o igual que 0. Para todo x mayor o igual que 2. ¿Sí? Y además es decreciente. ¿Por qué? El logaritmo es creciente, por lo tanto el logaritmo cuadrado sigue siendo creciente. X es creciente, el producto de dos funciones crecientes es creciente. Y si yo divido 1 para una función creciente, obviamente me va a quedar decreciente, ¿no? Y f es decreciente. Y f es decreciente. Por lo tanto, ahora sí, tengo las hipótesis que en el criterio de la prueba del cociente y eso me decía que la integral es convergente si y solo si la serie es convergente. Como ya sabemos que la integral converge, entonces concluimos que la serie converge. ¿Cuál serie? La serie de los Fn. La serie de los f de n, de n igual 2, infinito converge. ¿Pero cuánto vale f de n? ¿Sí? F de n, simplemente reemplazamos en lugar de x tenemos n, entonces me queda 1 sobre n por el logaritmo natural al cuadrado de n. Si se dan cuenta, es justo lo que está aquí. Entonces, lo que tenemos es que la serie es de n igual 2, es una implicación, ¿sí? Está infinito, de f de n, que es 1 sobre n por logaritmo natural al cuadrado de n. ¿Sí? Esto de aquí converge. Y listo. Entonces, este criterio sí resultó ser efectivo. ¿Sí? En este caso, el criterio de la integral nos ha dado que la serie que tenemos es convergente. Bien. Entonces voy a continuar. Si voy a hacer otro ejercicio similar. Voy a hacer varios ejercicios el día de hoy. ¿Sí? El siguiente va a ser muy similar. Ya no voy a hacer, ahora voy a aplicar directamente el método que funciona. Así no me voy a poner a probar de método en método, sino que voy a ir directo al que funciona. Entonces, si quieren pueden probar qué pasa con otros métodos, si funcionan o no. Vamos a hacer uno medio parecido al que acabamos de hacer. Parece más intimidante, pero es igual de sencillo. Que es 1 sobre... Voy a poner n por el logaritmo natural de n. Esto por el logaritmo natural del logaritmo natural del logaritmo natural de n. ¿Sí? Entonces es n por logaritmo natural de n y eso por el logaritmo natural del logaritmo natural de n. ¿Sí? Vamos a estudiar la convergencia o divergencia de esta integral y para eso voy a valerme del criterio del cociente. ¿Sí? Perdón, el criterio de la integral o la prueba de la integral. ¿Sí? Entonces voy a definir una función f que va a ir desde 2 hasta más infinito. Reales, que va a estar definida por f de x. Va a ser justamente lo que está aquí, pero con x en lugar de n. Entonces va a quedar 1 sobre x por logaritmo natural de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x. Y bien, entonces vamos a
vamos a utilizar la prueba integral. Ustedes pueden ver que esta función es mayor o igual que 0, ¿sí? Sin problema, se los dejo. Y pueden ver que es decreciente, ¿no? Conforme el x crece, el logaritmo crece, el logaritmo del logaritmo también crece, el logaritmo crece, el logaritmo crece, entonces todo lo que sea en el denominador crece, por lo tanto la fracción decrece, ¿no? Si el denominador crece, la fracción decrece. Bien, entonces ahora vamos a calcular la integral desde 2 hasta infinito de... A ver, denme un momento, por favor. Un momentito, por favor. Ya, sí, aquí hay un pequeño problema, ¿sí? Aquí hay un pequeño problema y es que esto de aquí, el logaritmo natural de 2, sí, tengo que corregir algo de lo que dije, ¿sí? Esto de aquí no es cierto, ¿sí? Ya voy a indicar por qué. El logaritmo natural de 2 es menor que 1, ¿sí? Y bueno, voy a hacer un dibujo del logaritmo para que recuerden cómo es, ¿sí? Voy a hacerlo por aquí. Y la función logaritmo es algo así. Tiene una asíntota en la recta x igual 0, ¿no? Y aquí está el 1. Para las cosas que son menores que 1, el logaritmo de esto de aquí es negativo. O sea que este número de aquí es negativo. Cuando x vale 2, eso es negativo. O sea, el logaritmo natural del logaritmo natural de 2 es negativo. ¿Sí? Así que esto no se cumple. ¿Sí? Bien, y hay otro problema, es que esta función no es continua, no es integrable en el intervalo de 2 hasta más infinito, porque cuando ustedes dividen, justamente cuando x vale, cuando x toma algún valor entre 2 y 3, ¿sí? Va a haber problemas porque justamente en esa parte, esta función que se llama el denominador se hace 0. Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar esa función desde 3. ¿Sí? Y ahora sí, cuando se empieza desde 3, ahora sí es positivo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 3 ustedes lo calculan y esto es mayor que 1, y ahora sí todo es positivo, ¿no? Pues vamos a empezar desde 3. ¿Sí? Ojo que la serie empieza desde 2, pero vamos a empezar desde 3, ¿sí? Y eso no es ningún problema. Ya les explico en un momento por qué esto no es ningún problema, ¿sí? Esto no es ningún problema por el siguiente motivo. Déjenme borrar esto de aquí. Yo puedo reescribir esta serie de la siguiente forma. Esta serie es lo mismo que tener la serie desde... Oye, perdón. Dijo que iba a reescribir. Cuando n vale 2, esto me va a quedar 1 sobre 2 por logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y me faltarían los demás términos. Luego, cuando n vale 3, cuando n vale 4, esto me va a quedar la serie desde n igual 3 hasta infinito de 1 sobre n por logaritmo natural de n por el logaritmo natural de n. Bien, eso es un por, ¿no? Por si acaso, perdón, entonces, este de aquí es un número, ¿sí? Y entonces lo que yo necesito saber para que esa serie converja es que esa serie de aquí converja. Entonces, a esta le voy a aplicar el criterio de la integral y por eso voy a empezar desde 3. Bien, ahora sí, manos a la obra, voy a calcular la integral desde 3 hasta más infinito, ¿sí? Ahora sí esto es mayor o igual que 0, ya no hay problemas con esto, y es decreciente y todo, ¿sí? Ya no hay problemas con eso. Bien, entonces, la integral desde 3 hasta más infinito de f de x, diferencial de x, ¿sí? Esto va a ser igual a la integral desde 3 hasta más infinito de la función 1 sobre x por logaritmo natural de x por logaritmo natural del logaritmo natural de x. Bien, diferencial de x. Antes de calcular la integral definida, voy a hacer el primer cálculo de la integral indefinida. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la integral de 1 sobre x por logaritmo natural de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x. ¿Sí? Y para esto voy a utilizar, me falta el diferencial. Y para esto voy a utilizar una sustitución. La sustitución que voy a utilizar es u igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Con esto va a funcionar bastante bien. Si esto vale u, ¿cuánto vale el de u? Hay que derivar esto, ¿no? Va a ser igual. La derivada del logaritmo es 1 sobre ese argumento, va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de x, ¿sí? Por la derivada de la función interna, entonces aquí, lo que está dentro del logaritmo es otro logaritmo, y esto me queda 1 sobre x,
y por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces yo voy a reescribir esa integral de la siguiente forma. La integral de 1 sobre el logaritmo natural del logaritmo natural de x. Esto multiplicado por 1 sobre x por logaritmo natural de x. Diferencial de x. Bien, y ahora sí, ¿qué tenemos con esto? Si se dan cuenta, 1 sobre x por logaritmo natural de x por diferencial de x es lo mismo que de u. Aquí nos queda simplemente la integral de 1 sobre logaritmo natural de x, de logaritmo natural de x es u. Y todo esto de aquí, 1 sobre x, logaritmo natural de x, diferencial de x, esto es el diferencial de u. ¿Sí? Y esto ya sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración. ¿Sí? Y finalmente, volvemos a la variable original, que es la variable x, así que se nos queda el logaritmo natural del logaritmo natural del logaritmo natural de x, más c. ¿Sí? Acuérdense que en el u tengo dos logaritmos. Entonces me queda el logaritmo de algo que tiene dos logaritmos, entonces por eso aparecen tres logaritmos. ¿Sí? Bien, ahora que ya tenemos esto, podemos continuar con el cálculo de esta integral definida, perdón, esta integral impropia. Les voy a calcular el límite, este es por definición el límite cuando b tiende hacia infinito de la integral de 3 hasta b, ¿sí? De 1 sobre x por logaritmo natural de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x, diferencial de x, y acabamos de ver que esto es lo mismo que, este es el límite cuando b tiene infinito. Aquí me queda el logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x, evaluado entre 3 y b. Voy a borrar lo que está en rojo, eso es sobre el cálculo, y acabo de utilizar el cálculo. Y entonces me queda, voy a borrar eso de aquí abajo. Me queda el límite cuando b tiende hacia infinito. Me va a quedar logaritmo natural del logaritmo natural del logaritmo natural de b. Logaritmo natural, aquí está horrible. Logaritmo natural. Menos el logaritmo natural del logaritmo del fruto del logaritmo natural de 3. ¿Sí? Y bueno, el logaritmo natural es una función creciente que se va hacia el infinito cuando su argumento va al infinito. Entonces aquí me queda esto infinito, infinito, infinito. Entonces aquí se va al infinito. ¿Sí? Entonces la integral diverge. Y como la integral diverge, lo que concluimos es que la serie también diverge por el criterio de integral, ¿no? Entonces la serie diverge. Bien, entonces, en este caso, el criterio o la prueba de la integral nos da en este caso que la serie es divergente. Bien, vamos con otro ejercicio. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bien, vamos a estudiar la convergencia de la siguiente serie. Serie desde n igual 2 hasta infinito. 1 sobre n cuadrado menos n. ¿Sí? Bien, entonces, ya, el que quiera, aunque no se los recomiendo, puede intentarlo hacer por criterio de la integral, ¿sí? Pero yo no lo recomiendo. Bien, voy a hacerlo de dos formas distintas, ¿sí? Dos formas que van a ser eficientes, espero. Bueno, una no va a ser eficiente, ¿ya? Pero la otra sí. Entonces hagamos una prueba con el criterio, la prueba del cociente.
Hasta ahora no nos ha salido ninguna con la prueba del cociente. Creo que estoy convencido de que no va a salir, pero voy a hacerlo para ilustrar igual. ¿Sí? Bien, entonces, lo que tenemos es en este caso que a sub n, ¿sí? Es 1 sobre n al cuadrado menos n, que lo puedo yo factorar como n por n menos 1. Entonces, el a sub n más 1, ¿qué va a ser? Si en lugar de n es n más 1, así que se nos va a quedar 1 sobre, en lugar de n es n más 1. ¿Sí? Y te va a quedar n más 1 menos 1, n. Y entonces podemos formar el cociente a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Sí? Y esto lo tengo que tener el a sub n más 1, esto lo tengo que tener 1 sobre n más 1 n, sobre el a sub n, que es 1 sobre n por n menos 1. ¿Sí? Hacemos extremos con extremos, medios con medios. ¿Sí? Esto de aquí nos da n por n menos 1 partido por n más 1 por n. Aquí tenemos que este se cancela, ¿no? El n con el n se cancelan. Y entonces esta fracción resultó ser lo mismo que n menos 1 sobre n más 1. Bueno, entonces calculamos el límite. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido por a sub n. ¿Sí? Esto nos va a quedar lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 sobre n más 1. Este límite pueden verlo de dos formas, dividiendo numerador y denominador para n o aplicando la regla del L'Hopital. Este límite vale 1. Sí, entonces recuerden que cuando el límite vale 1, el criterio no decide. Bien, entonces este no fue un buen camino, ¿sí? Pero lo hice para ilustrar, ¿sí? Bien, voy a hacerlo ahora por un camino que sí va a funcionar, ¿sí? Entonces ahora voy a hacerlo por otro camino. ¿Sí? Bien, y el camino es el siguiente. Notemos lo siguiente. Un recuerdo, cuando hicimos fracciones parciales, ¿sí? Aprendimos a descomponer fracciones de este tipo, por ejemplo, cuadrado menos x, tengo que tener 1 sobre x por x menos 1. Eso lo puedo escribir como a sobre x más b sobre x menos 1. ¿Sí? Y si quieren esto lo volvemos a sumar. Esto me queda a por x menos 1 más b por x sobre x por x menos 1. Tengo que tener a más b por x, agrupando términos, menos x, esto es sobre, y aquí me quedaría x al cuadrado menos x, ¿no? Bien, comparamos términos y aquí me queda que a más b tiene que ser 0, y que menos x, perdón, x menos 1, puesto menos, es menos a, perdón, menos a. A por menos 1 es menos a. Y menos a tiene que ser 1. Término el cociente de x a la 0. Aquí me queda, bueno, que a tiene que ser menos 1. Y por lo tanto b tiene que ser 1, para que sumado con menos 1 me dé 0, ¿no? Y por lo tanto esta fracción, 1 sobre x, la podemos escribir como a sobre x va a ser menos 1 sobre x. Y b sobre x menos 1, va a quedar 1 sobre x menos 1. ¿Sí? ¿Por qué hice esto? ¿Qué pasa si en lugar de x pongo n? Voy a borrar lo que hice con la prueba del cociente. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de x pongo n? En ese caso lo que voy a tener es que voy a tener 1 sobre n al cuadrado menos n. ¿Sí?
Y esto me va a quedar menos 1 sobre n más 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Bien, entonces la suma se convierte ahora en esto de aquí. ¿Sí? Yo voy a llamar a sub n igual al 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Así lo voy a llamar a sub n. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Esto va a ser menos a sub n más 1. ¿Por qué? Porque cuando tengo n más 1 en lugar de n, aquí me quedaría n más 1 menos 1 y esto me queda n. Y más aquí el a sub n, que lo puedo reescribir como a sub n menos a sub n menos 1. ¿Qué resulta de todo esto? De aquí resulta que esta serie, la serie desde n igual 2 hasta infinito, de 1 sobre n al cuadrado menos n, resultó ser la serie desde n igual 2 hasta infinito, de a sub n menos a sub n menos 1. Y esta es una serie telescópica. Esta de aquí es una serie telescópica. Bien, ¿qué sabemos de las series telescópicas? Bien, voy a escribir acá arriba lo que sabemos. ¿Sí? Entonces, si tengo una serie telescópica, voy a cambiar de color. Si tengo una serie telescópica, ¿sí? A sub n menos a sub n menos 1, desde n igual, voy a ponerle desde 2, que es donde estoy empezando, hasta infinito. ¿Sí? Ese de aquí converge si y solo si el límite de a sub n existe. ¿Sí? Límite cuando n es infinito. Y en ese caso además sabemos la suma de la serie, ¿sí? La suma de la serie, que es desde n igual 2 hasta infinito, de a sub n menos a sub n más 1. Parece un menos, pero es un más, es más 1. ¿Sí? Eso se calcula como el primer término de la serie, que en este caso va a ser el a sub 2, ¿sí? Menos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Sí? Así calculamos la suma de la serie telescópica, provisto que esa serie converge. Bien, entonces, ¿cuánto vale el límite de a sub n? Entonces, en este caso tenemos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, ¿sí? Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n menos 1, y esto claramente tiende hacia 0, ¿no? Porque mientras más grande es el n, más grande es el n menos 1, y por tanto al dividir para n menos 1, eso se va a aproximar a 0, ¿no? Entonces el límite vale 0, entonces la serie converge. Bien, pero, bueno, ya sabemos que converge, pero en este caso puedo además concluir su suma. Su suma va a ser igual, la serie desde n igual 2 hasta infinito, sobre n al cuadrado menos n, va a ser igual al primer término, que es a sub 2, menos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Esto nos va a quedar a sub 2, ¿cuánto vale? Cuando n vale 2, me va a quedar 2 menos 1, 1. 1 para 1 es 1. Y este límite acabamos de ver que es 0. O sea que esta serie es convergente, y no solo eso, sino que su suma vale 1. ¿Sí? Esto que hice el último es adicional. Si no nos pedía calcular la suma de la serie, pero lo hice porque podemos. Y siempre que podemos es bueno hacerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en este caso, el criterio del cociente no fue una buena opción. ¿Sí? Yo no lo recomiendo hacer por criterio de integral. Si quieren pueden intentarlo, decisión suya, pero yo no lo recomiendo. ¿Sí? Y el criterio que nos sirvió en este caso es, bueno, no criterio, sino que lo que nos sirvió en este caso fue identificar esa serie como una serie telescópica. ¿Sí? Y eso nos dio como respuesta que la integral converge, que la integral converge. Y no solo eso, sino que además nos permite calcular su suma. Bien. Voy a hacer otro ejercicio. El ejercicio que voy a hacer ahora es el siguiente. Bien.
a ser este de aquí. Sumo desde n igual 1 hasta infinito la n por n factorial dividido para n elevado a la n. Vamos a estudiar la convergencia de esta serie. Primero que nada, antes de eso les voy a dar un pequeño recordatorio de algo que debieron aprender en algún curso anterior, que ya lo utilicé de hecho en la ayudantía anterior. Es lo siguiente, ¿sí? El límite cuando x tiende hacia 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Aquí es el famoso número e, la constante de Napier, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en lugar de x tomo n, o sea, en lugar de x tomo 1 sobre n? ¿Sí? Cuando x se va hacia 0, n tiene que irse hacia infinito, ¿verdad? Entonces me va a quedar, eso es lo mismo que tener el límite cuando n tiende hacia infinito de 1 más 1 sobre n. Esto elevado, 1 sobre x me va a quedar elevado a la n, ¿sí? O si quieren, esto es lo mismo que tener, esto va a valer e, pero esto lo puedo yo reescribir como el límite cuando n tiene infinito. Puedo sumar yo lo que está dentro, me va a quedar n más 1 sobre n elevado a la n, esto igual a e. Bien, y esta es una fórmula súper útil, muy útil. La voy a utilizar ahorita. Bien, bien, entonces, ahora sí, teniendo eso en mente, voy a reescribir esta fórmula en una esquina porque la voy a volver a ocupar en este ejercicio y en el que sigue. Entonces, vamos a tomar, voy a escribir aquí en una esquina con un color llamativo para que límite cuando n es infinito de n más 1 sobre n elevado a la n, esto vale e. Bien, ahora sí, vamos al ejercicio. Bien, entonces voy a utilizar el criterio del cociente. Voy a escribir a sub n como 2 elevado a la n por n factorial sobre n elevado a la n. Entonces, ¿cómo sería a n más 1? ¿Sí? A n más 1 sería 2 elevado a la n más 1 por n más 1 factorial dividido para n más 1 elevado a la n más 1. Y ahora sí, dividamos. A sub n más 1 vamos a dividir para a sub n. Y entonces a sub n más 1, esto es 2 elevado a la n más 1 por n más 1 factorial sobre n más 1 elevado a la n más 1. Aquí dividido para 2 elevado a la n por n factorial sobre n elevado a la n. Bien, entonces hacemos lo usual en este caso, que es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos queda? Nos va a quedar, este se sube el numerador, me va a quedar n elevado a la n por 2 a la n más 1 por n más 1 factorial. Esto de aquí dividido para... Y ahora sí, lo que queda en el denominador va a ser esto de aquí, que es 2 elevado a la n por n factorial por n más 1 elevado a la n más 1. Y entonces, empecemos a hacer cositas aquí. Entonces aquí me va a quedar n elevado a la n, ¿sí? El 2 elevado a la n más 1 lo puedo escribir como 2 por 2 a la n. Esto es un poco más. 2 elevado a la n, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es como que estuviera 2 elevado a la 1 y se suman los exponentes, ¿no? Bien, y el n más 1 factorial, esa es una propiedad súper importante del factorial que voy a escribir aquí también, ¿sí? El n más 1 factorial
es lo mismo que n más 1 por n factorial. ¿Por qué? Recuerden que esto por definición es n más 1 por n menos 1, etcétera, 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 hasta llegar a 1, ¿verdad? Si ustedes agrupan estos de acá, esto les va a quedar lo mismo que n más 1, ¿sí? Y el n por n menos 1, etcétera, 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 eso es justamente el n factorial, ¿sí? Por eso tenemos esta fórmula de aquí, ¿sí? Y entonces voy a utilizar esta propiedad del factorial, ¿sí? Propiedad de recursión del factorial se le suele llamar, ¿sí? Entonces el n más 1 factorial yo lo voy a escribir como n más 1 por n factorial. Y todo esto va dividido, y en el numerador también voy a hacer un pequeño cosito, que va a ser esto, me va a quedar 2 elevado a n por n factorial, y este n más 1 elevado a la n más 1 lo voy a escribir como n más 1 elevado a la n por n más 1. ¿Sí? Como es misma base, se suman los exponentes y me da el n más 1 en el exponente, ¿no? Son lo mismo. Y para que hice esto, veo que se simplifican algunas cosas. Este n más 1 con este n más 1 se van, este 2 a la n con este 2 a la n se van, ¿sí? Y este n factorial con este n factorial se van. Pues esto aquí nos queda el 2, ¿sí? N a la n sobre n más 1 elevado a la n, ¿sí? Yo puedo hacer esto un poco más aquí todavía. Yo puedo hacer 2 y escribir eso sobre, y este n a la n lo puedo pasar al denominador del denominador. Es decir, esto aquí me quedaría n más 1 a la n sobre n a la n. ¿Por qué? Porque si yo puedo poner aquí un 2 sobre 1, hago extremos con extremos y medios con medios, y regreso exactamente a la misma expresión, ¿sí? Por eso hago esto. Bien, y entonces, esto de aquí nos queda, que es 2 sobre n más, ahora agrupo todo dentro de un solo exponente, n más 1 sobre n, esto de aquí elevado a la n, ¿sí? Bien. Esa es la expresión que yo tengo para a sub n más 1 sobre a sub n, ¿sí? Bien, ahora lo que tengo que hacer es calcular el límite. Sí, el límite, n tiende a infinito, de a sub n más 1 a sub n va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de 2 n más 1 sobre n, todo esto elevado a la n. Pero ahora sí, yo les dije que iba a utilizar esa formulita de aquí. El límite cuando n es infinito de n más 1 sobre n elevado a la n es el número e, así que esto me queda 2 sobre e. ¿Sí? Y recuerden, una propiedad importante del número e es que e se encuentra entre 2 y 3. Entonces, esto de aquí, como e es más grande que 2, esto de aquí es menor que 1. Y ahora sí, cuando este límite, este cociente es menor que 1, la serie converge. Entonces, hemos logrado utilizar el criterio del cociente para concluir que esta serie de aquí es convergente. Bien, voy a hacer un ejercicio muy parecido a este, ¿sí? Muy parecido, así que solo voy a ir cambiando las cosas que necesito. En lugar de 2, aquí voy a poner un 3. Este es otro ejercicio, ¿sí? Entonces, el a sub n ya no va a ser aquí con 2 a la n, sino que va a ser con 3 a la n. Y aquí lo mismo, el a sub n más 1, en lugar de 2 voy a tener aquí un 3. Lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, y hacemos exactamente los mismos cálculos, solo que en lugar de 2 con 3. ¿Sí? Voy a ir borrando todos los 2 para reemplazarlos por 3. Vamos a hacer exactamente los mismos cálculos. Voy a hacer exactamente los mismos cálculos, así que en lugar de 2 voy a poner 3.
Aquí bueno, va a ser 3 a la n más 1, que es de la sub n más 1. Aquí va a ser 3 a la n, que es el de la sub n. ¿Sí? Aquí se lo puedo escribir como 3 por 3 a la n. Y aquí me queda 3 a la n. Se van a simplificar el 3 a la n con el 3 a la n. Y aquí me va a quedar un 3. Aquí me va a quedar 3 y 3. Son exactamente los mismos cálculos. Por lo tanto, el límite va a valer 3 sobre e. 3 es más grande que e, por lo tanto 3 sobre e es más grande que 1. En este caso la serie diverge. ¿Sí? Entonces, comparemos estas dos series que son muy parecidas. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí. Es exactamente el mismo cálculo, sí, por eso no lo vuelvo a hacer. Solo que el número 2 es con 3. Este par de series que acabamos de ver una de ellas es convergente y otra es divergente, pese a que son muy parecidas. Entonces, esta serie de aquí, acabamos de ver que converge, mientras que esta otra diverge. Bien, entonces, el hecho de que dos series se parezcan mucho no tiene que ver con que la una converge y la otra no. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, en este ejercicio es sobre serie de potencias ahora, ¿sí? Nos piden determinar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias. Entonces, bueno, aquí no voy a hacer todos porque son muchísimos, pero voy a hacer un par al menos. Bueno, uno porque ya no me queda mucho tiempo. Serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n por 2n más 1 al cuadrado por x más 3. Voy a ponerle aquí 4x más 3 a la n. Lo que nos piden es determinar el radio de convergencia de la serie y además el intervalo de convergencia. ¿Sí? Entonces, bien, para eso voy a llamar a sub n, voy a utilizar el criterio del cociente para estudiar la convergencia. De menos 1 a la n, aquí me va a quedar 2n más 1 al cuadrado y aquí va a ser 4x más 3 elevado a la n. ¿Sí? Por lo tanto, el a sub n más 1 va a ser el menos 1 elevado a la n más 1. ¿Sí? Aquí me va a quedar 2 y en lugar de n es n más 1, así que me va a quedar 2n más 2. Con ese más 1 me queda más 3 al cuadrado. Y aquí va a ser por 4x más 3 elevado a la n más 1. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar n más 1 en lugar de n. ¿Sí? Nada más. Bien, y entonces voy a poner ahora en valor absoluto porque este criterio funciona solo para cosas no negativas, perdón, positivas, entonces tengo que poner un valor absoluto a n más 1 sobre a n y voy a calcular cuánto vale esto. Bien, esto nos va a quedar entonces. El numerador nos queda menos 1 elevado a la n más 1. Va a quedar 2n más 3 al cuadrado. Aquí por 4x más 3 elevado a la n más 1. Todo esto sobre, esto era el a n más 1, ahora vamos con el a n, que es lo que está en el denominador. Va a quedar aquí un menos 1 elevado a n por 2n más 1 al cuadrado. Esto aquí es un cuadrado, parece un cubo. Y por el 4x más 3 elevado a la n. Bien,
El menos 1 no importa porque como está dentro de un valor absoluto va a ser positivo, así que eso de aquí va a valer 1, ¿sí? Y ahora aquí me queda, esto es un 2n más 3, voy a sacarlo así, sobre 2n más 1, esto al cuadrado. Sí, estoy agrupando este de aquí con este de acá. Y aquí, como es la misma base, se restan simplemente los exponentes y esto nos queda valor absoluto de 4x más 3. Bien, aquí me preguntarán por qué no pone valor absoluto en este primer término. Es porque está elevado al cuadrado. Si está elevado al cuadrado y es positivo, entonces no necesita valor absoluto. ¿Sí? Bien, y ahora todo se reduce a calcular este límite. Entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n absoluto va a ser igual a, va a ser el límite de esto. Eso aquí es una constante, esto aquí es constante, entonces el límite lo puedo sacar del límite, ¿sí? Porque depende de n. Es constante con respecto a n, ¿no? No con respecto a x, con respecto a n es constante. Bien, y eso nos va a quedar entonces, por propiedades algebraicas del límite, yo puedo poner esto así. Límite con n infinito de 2n más 3 sobre 2n más 1 y todo esto al cuadrado, ¿no? La propiedad algebraica del límite nos dice que el límite de un producto es igual al producto de dos límites, provisto que los límites existan. ¿Sí? Esto va a quedar 4x más 3. Y este límite es fácil de calcular, pueden hacerlo con L'Hopital, ¿sí? Donde les va a quedar 2 sobre 2 que es 1, o dividir numerador y denominador para n, que igual les va a quedar 2 sobre 2 que es 1. Así que este límite vale 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, y esto vale 4x más 3. Entonces recordamos el criterio del cociente. Para que esto converja, ¿sí? Esto necesita ser menor que 1. Entonces la serie converge si se cumple esto, que 4x más 3 es menor que 1. Y ahora bien, veamos qué pasa con... Aquí puedo sacar el radio de convergencia. Voy a sacar 4 de factor común. ¿Sí? Pues aquí es lo mismo que tener 4. Y aquí me va a quedar x más, y aquí tiene que ser 3 cuartos, porque multiplicado por 4 me da 3. ¿Sí? Porque está multiplicando por 4. Eso tiene que ser menor que 1. Y por lo tanto, yo lo que tengo es que x, y voy, en lugar de poner más, voy a poner menos 3 cuartos, es menor que un cuarto. Ya está. Cuando tienen ustedes de la forma x menos a menor que r, este r es el radio de convergencia. Ya tengo x menos 3 cuartos, entonces el radio de convergencia es un cuarto. Este es el radio de convergencia. Y para el intervalo de convergencia, ¿sí? Simplemente lo que podemos hacer es abrir esto de aquí. Si yo abro, entonces me va a quedar menos un cuarto, menor que x menos 3 cuartos. Bueno, x más 3 cuartos. Y le puedo restar 3 cuartos a cada lado. Entonces me va a quedar aquí menos un cuarto, menos 3 cuartos, menor que x. Y esto me va a quedar menor que un cuarto, menos 3 cuartos. ¿Sí? Y de aquí me queda menos un cuarto, menos 3 cuartos. Esto es menos 1. Menos 1 es menor que x. Y esto de aquí es menor que un cuarto menos 3 cuartos me queda menos 2 cuartos. Y eso es menos un medio, ¿no? Por lo tanto, el intervalo de convergencia es menos, perdón, menos 1, menos 1 medio. Este de aquí es el intervalo de convergencia. Ya, aquí hace falta algo. ¿Sí? Falta ver qué sucede en los puntos extremos. Es decir, qué pasa cuando x vale menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Sí? Me estoy pasando un poquito de la hora, pero lo voy a hacer para terminar este ejercicio. ¿Sí? Pues ahora falta ver qué pasa en los extremos, para ver si los extremos están o no incluidos en el intervalo de convergencia. Vamos a ver qué pasa cuando x vale menos 1 y cuando x vale menos 1 medio.
Entonces, cuando x vale menos 1, ¿sí? Entonces, ¿la serie en qué se convierte? La serie se convierte en serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 la n por 2n más 1 al cuadrado. Y aquí me va a quedar 4 por menos 1 va a ser menos 4, más 0 va a ser menos 1 elevado a la n, ¿no? Aquí nos queda la suma desde n igual 0 hasta infinito. Menos 1 a la m por menos 1 a la n vale 1, ¿sí? Porque me queda menos 1 elevado a la 2n y menos 1 elevado a un exponente par es 1. Eso significa simplemente menos 2n más 1 al cuadrado, ¿sí? Y esto es claramente divergente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sumando números cada vez más y más grandes, ¿sí? Positivos, entonces aquí diverge. Ya, el otro caso es que sucede cuando x es igual a menos un medio, ¿sí? En este caso nos queda la serie desde n igual 0 hasta infinito, nos sigue quedando menos 1 elevado a n, y sigue 2n más 1 elevado al cuadrado. Y ahora sí, cuando x vale menos un medio me queda 4 por menos un medio es menos 2. Menos 2 más 3 es 1, 1 a la n, ¿sí? Y eso nos queda entonces la serie de n igual 0, infinito de menos 1 a la n por 2n más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero veamos qué pasa con el límite de esto de aquí. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiene infinito? Es un valor absoluto de menos 1 elevado a n por 2n más 1 elevado al cuadrado. Ese límite vale claramente más infinito. Si el menos 1 elevado a n no importa porque estoy en valor absoluto. Lo importante es que eso es diferente de 0. Y recuerden que si el límite del término general de una serie es diferente de 0, entonces la serie diverge, por el criterio de la prueba de divergencia, ¿no? También es divergente. Por lo tanto, efectivamente, este de aquí es el intervalo de convergencia. Si es sin incluir al 1 y sin incluir al menos un medio. ¿Sí? Y ahí está trinado el ejercicio. Bueno, me pasé un poco de la hora, pero bueno, quería completar este ejercicio. Entonces nos vemos de aquí después de la semana bueno, de estudios solitarios, no sé cómo se llama. Sí. Entonces, bueno, ya nos vemos.